Los estimulantes del sistema nervioso central representan un grupo diverso de sustancias que cuando son administradas producen una amplia variedad de efectos relacionados a la estimulación central. En forma general, producen estimulación por dos mecanismos principales: por excitación neuronal directa o bien por bloqueo de la inhibición. La podemos clasificar en estimulantes psicomotores. En este grupo tenemos a las anfetaminas, cocaína y xantinas. Los antidepresivos, que son los que mejoran el estado de ánimo. En este grupo tenemos tricíclicos y los IMAO, o sea, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Los psicotomiméticos, que producen alteraciones sensoriales y del comportamiento similares a las que se observan en los estados psicóticos. En este grupo vamos a hablar de marihuana, LSD y feniclidina. Los estimulantes vulvares son los que estimulan centros vulvares, en especial el centro respiratorio y en segundo término el circulatorio. En este grupo tenemos adoxapram y picrotoxina y finalmente estimulantes espinales que son los que estimulan las neuronas de la espina dorsal, como la estricnina. Las anfetaminas son feniletilaminas sustituidas. En la siguiente tabla vemos la estructura química de las anfetaminas. La anfetamina como tal tiene un metilo en el carbono alfa, mientras que la metanfetamina tiene además un metilo en el grupo amina, o sea que es la metilanfetamina. Estos compuestos, las anfetaminas, fueron muy utilizadas en la década del 60 del siglo pasado, usados por los estudiantes en vísperas de examen debido a que producen insomnio. De esa forma los estudiantes podían pasar 1 o 2 noches sin dormir para poder llegar a rendir un examen. También fueron utilizadas para adelgazar debido a sus propiedades anorexígenas, o sea, porque quitan el apetito. Actualmente se utilizan únicamente para el tratamiento de la narcolepsia. Esta enfermedad es muy rara y se caracteriza por ataques súbitos de sueño. Y también para el tratamiento de trastornos hiperkinéticos con déficit de atención. Este trastorno se observa en la infancia y está caracterizado por excesiva actividad motora, falta de atención y conducta compulsiva. Los niños se distraen fácilmente, parecen no escuchar y son incapaces de concentrarse. Como las anfetaminas aumentan las catecolaminas, estas participarían en el control de la atención a nivel de la corteza cerebral y de esa forma controlan dicho trastorno. En cuanto a su absorción, se absorben por vía oral y por vía parenteral. En cuanto a la biotransformación de la anfetamina, se elimina como tal en un 50%, y la vía principal de biotransformación es que por acción de la MAO se forma fenicetona, pierde el grupo amino. Posteriormente, por oxidación, se forma el ácido benzoico que se conjuga con glicina para formar el ácido hipúrico. De esta forma se elimina en un 16%. Esa vía la vemos en la parte superior, donde se observa que la anfetamina pierde el grupo amino por desaminación oxidativa por la MAO, transformándose en fenicetona y posteriormente en ácido benzoico que se conjuga, como dijimos anteriormente, con glicina para formar el ácido hipúrico. La otra vía es la que tenemos hacia la izquierda, donde la anfetamina, por acción de dopamina beta-hidroxilasa, se hidroxila el carbono beta, formando la norefedrina. De esa forma se elimina en un 3% aproximadamente. Y la otra vía menor, la que está representada hacia la derecha, donde se produce una parhidroxilación, se introduce un hidroxilo en posición par en el anillo bencénico, formando parhidroxianfetamina. Posteriormente, por acción de dopamina beta-hidroxilasa, se hidroxila ese carbono beta y se forma
para hidroxinorefedrina. En cuanto al mecanismo de acción que producen liberación de catecolaminas, noradrenalina y dopamina, y también de serotonina. Los liberan de su sitio de almacenamiento en las terminales nerviosas hacia el espacio sináptico. También inhiben la recaptación en las terminales nerviosas. De tal manera, los neurotransmisores permanecen en el espacio sináptico en mayor concentración y por un periodo de tiempo más prolongado. También las anfetaminas parecen estimular los receptores postsinápticos, ejerciendo una estimulación directa, y también bloquean a la MAO, que es la enzima que se encarga de degradar estos neurotransmisores. Por lo tanto, elevados niveles de catecolaminas van a ser liberados al espacio sináptico. En cuanto a la toxicidad, las anfetaminas causan una variedad de signos y síntomas dependiendo de la dosis administrada. Como se observa en la siguiente tabla, se detallan los signos y síntomas más importantes y los agrupa acorde a su severidad. Los síntomas que reflejan un grado de severidad 1 y 2 se producen con la administración de dosis terapéutica. Por lo tanto, la administración de dosis terapéutica va a producir principalmente irritabilidad, insomnio, temblores, hiperreflexia, hipertensión, taquipnea, taquicardia e hiperpirexia. Mientras que la severidad 3 y 4 reflejan una estimulación severa del sistema nervioso central. Por lo tanto, administraciones elevadas de anfetaminas pueden llegar a producir convulsiones, coma, colapso circulatorio, que lo pueden llevar a la muerte al individuo. Por lo tanto, por la estimulación sobre el sistema nervioso central, van a producir insomnio, estado de alerta, disminución de la fatiga, con mayor autoconfianza y capacidad de concentración, euforia, aumento del libido, o sea, del deseo sexual, y también locuacidad, o sea, incremento del habla. Mejora el rendimiento físico, por lo tanto aumenta el rendimiento en el trabajo, pero también aumenta el número de errores. Finalmente pueden llegar a producir convulsiones y coma. Sobre el sistema cardiovascular, produce taquicardia, hipertensión y arritmia. También cefalea, escalofríos, palidez o rubor, palpitaciones y sudoración excesiva. Si la toxicidad es severa y causa convulsiones, esa estimulación puede llevar a depresión respiratoria y cardiovascular. Estimula el centro respiratorio, aumentando la frecuencia respiratoria, o se observa taquipnea, y finalmente termina en una depresión respiratoria. La hiperpirexia puede ser severa y puede causar la muerte del individuo. Es causada por estimulación directa sobre los centros reguladores del calor, también porque aumenta la producción del calor por mayor actividad muscular y disminuye la pérdida de calor por la vasoconstricción periférica que produce. También alteraciones gastrointestinales, con gusto metálico, náuseas, vómitos, diarreas y cólicos abdominales. Tiene efecto anorexígeno porque, suprime el apetito. Por ese motivo hay pérdida de peso. Y se debería la acción directa sobre el centro hipotalámico a nivel cerebral. La tolerancia a ese efecto se desarrolla rápidamente. También produce un efecto analgésico. Parece que aumenta la analgesia producida por la morfina. Y finalmente también producen psicosis. El individuo presenta delirio, alucinaciones, estados de pánico, tendencias suicidas y homicidas. Las anfetaminas desarrollan tolerancia
De esa forma, los individuos que abusan de anfetaminas desarrollan tolerancia a algunos de sus efectos centrales. Desarrollan tolerancia en la euforia que producen, en el efecto norexígeno y en la hipertermia. Sin embargo, no desarrollan tolerancia a otros efectos importantes como la psicosis. Por lo tanto, cuando se usaban para adelgazar, para obtener el efecto norexígeno, el individuo tenía que ir aumentando la dosis por ese desarrollo de tolerancia, y con ese aumento de dosis se comenzaba a observar la psicosis que se iba incrementando porque no desarrollan tolerancia a ese efecto psicótico. También producen sensibilización a algunos efectos. Se observó que dosis diarias de anfetamina pueden comenzar a inducir hiperactividad y conducta estereotipada en forma gradual cuando se repiten dichas dosis durante varias semanas, o sea, se ve un efecto contrario al desarrollo de tolerancia. La conducta estereotipada es una conducta que se repite sin sentido y se realiza en forma repetitiva. Las anfetaminas producen dependencia física y psíquica. Por eso, después del consumo prolongado de anfetamina, la suspensión abrupta ocasiona depresión, disforia, ansiedad, anhelo por la droga, hiperfagia, o sea, incremento de la necesidad de consumir alimentos. Ese era uno de los problemas que cuando se administraban para bajar de peso, porque una vez que se suspendía el consumo de anfetaminas, después el individuo comía mayor cantidad que anteriormente. También ocasiona fatiga, somnolencia y anedonia. Anedonia es la ausencia de placer en actos que normalmente son placenteros. En el tratamiento de la intoxicación, los síntomas estimulantes, si el individuo presenta excitación y ansiedad, pueden tratarse con una benzodiazepina y también se presentan convulsiones. Si presenta un estado psicótico con delirio y alucinaciones, se le administra un neuroléptico como clorpromazina. También si presenta hipertensión, se administra un antihipertensivo. Y la clorpromazina también ayuda a revertir la hipertermia. Se debe prevenir la absorción. Si la ingestión ocurrió dentro de las 4 horas, se trata de inducir el vómito o se realiza el lavado gástrico. Y si pasaron las 4 horas, se administra carbón activado o catárticos. Se trata de aumentar la eliminación por administración de ácido ascórbico o cloruro de amonio para acidificar la orina. Como las anfetaminas son bases débiles, cuando se encuentra en una orina ácida va a predominar la forma ionizada y de esa forma evitamos la reabsorción de anfetaminas y como consecuencia aumentamos la eliminación. También se debe colocar al paciente en un ambiente frío y tranquilo para evitar estímulos que puedan desarrollar convulsiones. Y finalmente tratamiento psiquiátrico porque el paciente se pudo haber intoxicado porque es adicto a este grupo de compuestos. Otros agonistas adrenérgicos que tienen acción como estimulante del sistema nervioso central, tenemos al metilfenidato, que es el compuesto que se indica en nuestro país para tratar el déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia. O sea, en nuestro país no está permitido el uso de anfetamina, está prohibida la utilización de anfetaminas y para tratar esas alteraciones se administra metilfenidato. Este compuesto también produce efectos estimulantes, pero más leves que los producidos por anfetamina. Producen efectos similares a anfetamina, pero más leves, y en dosis elevadas pueden llegar a producir convulsiones. Otro estimulante del sistema nervioso central es la pemolina, que en nuestro país se lo utiliza como antifatigante, o sea, para tratar estados de fatiga y también para el déficit de atención. La efedrina tiene una estructura similar a la anfetamina,
es la anfetamina, que tiene un metilo en el grupo amino y un hidroxilo en el carbono beta. Este compuesto se lo utiliza para tratar el asma porque produce broncodilatación al activar los receptores beta adrenérgicos que están a nivel pulmonar. Otro estimulante psicomotor importante es la cocaína. La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la planta Erythrocylon coca. Debido a sus propiedades anestésicas y vasoconstrictoras, se lo utilizó antiguamente en la cirugía de ojos, oído, nariz y garganta. Se dejó de usar por la adicción que produce. La euforia que produce la cocaína es la razón por la cual se abusa de este compuesto. En cuanto a su toxicocinética, se absorbe por mucosa nasal al realizar la aspiración, en esos casos se utiliza clorhidrato de cocaína, también por vía inhalatoria, en estos casos se utiliza la pasta de coca o el crack. La pasta de coca tiene muchas impurezas porque es el producto bruto o no refinado obtenido del primer proceso de extracción a partir de la hoja de coca, mientras que el crack es la base libre obtenida por alcalinización de la sal de alta pureza. El nombre crack proviene del ruido que producen los cristales cuando se calientan. Al calentarse se volatiliza y se aspira. Y también se pueden administrar por vía endovenosa. En esos casos se utiliza el clorhidrato de cocaína porque es soluble en agua. Por vía oral es inefectiva porque es rápidamente hidrolizada en el estómago. Después de la administración, la cocaína desaparece rápidamente porque se biotransforma rápidamente, por lo tanto la vida media de la misma es de 60 minutos. La cocaína se metaboliza en el hígado por acción de carboxilesterasas y también por esterasas plasmáticas. La cocaína se biotransforma rápidamente, produciéndose principalmente una hidrólisis por carboxilesterasas hepáticas, que sería el paso 1, transformándose en benzoilegonina. Benzoilegonina es el principal metabolito formado y la presencia de este compuesto en orina indica que el individuo estuvo expuesto a cocaína. Posteriormente, la benzoilegonina puede perder el ácido benzoico y queda la egonina, que es el otro metabolito que se puede encontrar. También la cocaína puede producirse una N-demetilación por citocromo P450, que sería el paso 3, formando norcocaína. En presencia de etanol se produce una transesterificación con ese etanol, formando cocaetileno o norcocaetileno. La presencia de esos metabolitos está indicando la administración conjunta de cocaína con etanol. En cuanto al mecanismo de acción, la cocaína bloquea la recaptación presináptica de noradrenalina, dopamina y serotonina. Una vez que estos neurotransmisores son liberados, debido a que está bloqueada la recaptación presináptica, esos neurotransmisores se van a acumular en el espacio sináptico, aumentando la estimulación postsináptica. La cocaína actúa como anestésico local porque inhibe los canales de sodio activados por voltaje, bloqueando de esa forma la iniciación o conducción del impulso nervioso por disminución de la depolarización. La siguiente tabla muestra los efectos de cocaína sobre el sistema nervioso central, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Exposiciones leves y moderadas van a producir un efecto estimulante, mientras que exposiciones elevadas van a producir un efecto depresor. Esto se produce por agotamiento de los neurotransmisores. Sobre el sistema nervioso central, vemos que la cocaína produce excitación y puede llegar a convulsiones,
mientras que la administración de dosis elevadas puede producir parálisis muscular, pérdida de reflejos, inconsciencia, pérdida de las funciones vitales y la muerte. A nivel del sistema circulatorio va a producir aumento de la presión y taquicardia, mientras que dosis elevadas van a terminar produciendo falla circulatoria y muerte. Sobre el sistema respiratorio también produce un efecto estimulante, incrementando la respiración, mientras que las dosis elevadas terminan produciendo una depresión respiratoria, pudiendo llegar a producir la muerte. La sintomatología que produce la intoxicación con cocaína es muy parecida a la de anfetamina. La cocaína causa una estimulación generalizada del sistema nervioso central, produciendo euforia, inquietud, excitación psíquica y motriz, locuacidad, disminución de la fatiga, insomnio, aumento de la autoestima, disminución del apetito, también produce un efecto anorexígeno, confusión mental, desorientación y ansiedad. Aumenta la libido, o sea, el deseo sexual, pero también produce disfunción sexual, produciendo impotencia y frigidez. Las parestesias facilitan y originan las alucinaciones visuales y cutáneas. Los individuos tienen la sensación de que pequeños insectos y parásitos le caminan sobre la piel. Dosis mayores van a ocasionar convulsiones tónico-clónicas y finalmente depresión del sistema nervioso central por agotamiento de los neurotransmisores, produciéndose pérdida de las funciones vitales y la muerte. A nivel del sistema cardiovascular van a producir taquicardia, arritmias. Por estimulación simpática de los vasos va a provocar vasoconstricción con aumento de la presión arterial. Dosis elevadas pueden producir la muerte por arritmias, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca, producida por depresión directa del músculo cardíaco. Sobre el sistema respiratorio va a producir una estimulación inicial, produciendo taquipnea, y posteriormente seguida por disnea y finalmente falla respiratoria. También produce hipertermia por los mismos mecanismos que produce la anfetamina, por acción directa sobre los centros reguladores del calor, porque aumenta la producción de calor por la mayor actividad muscular y porque disminuye la pérdida de calor por la vasoconstricción. El uso crónico va a producir pérdida de peso, letargo e impotencia, síntomas que se atribuyen a la depresión de los neurotransmisores, consecutiva a la estimulación constante producida por la cocaína. También la cocaína va a producir psicosis con delirio y alucinaciones. La vulnerabilidad a la dependencia depende de la dosis y de la vía de administración. Masticar hojas de coca no origina dependencia. Este hábito se originó con los nativos de los Andes que masticaban las hojas de coca para disminuir la sensación de hambre y la fatiga, también para aumentar el bienestar. En cambio, los fumadores de pasta de coca se observa en los mismos una dependencia grave. También produce dependencia la administración de cocaína por vía endovenosa e intranasal. La tolerancia es similar a la producida por anfetamina, se desarrolla tolerancia a algunos efectos, a la euforia y a los efectos estimulantes a nivel cardiovascular. Sin embargo, no desarrollan tolerancia para los efectos psicóticos. También produce sensibilización, es similar a anfetamina, o sea, la administración repetida de cocaína va a producir hiperactividad y conducta estereotipada, y también convulsiones. El síndrome de abstinencia también es similar a anfetamina. Y el tratamiento también es similar a la intoxicación con anfetamina,
Y la acidificación de la orina es discutida, que posiblemente se deba a que no sería efectiva porque la cocaína se metaboliza rápidamente. Para controlar si la persona es adicta, se suelen realizar rinoscopía para controlar que el individuo no presente perforación del tabique nasal. Si el individuo es adicto a cocaína, por la vasoconstricción de la mucosa nasal producida por cocaína, no va a llegar oxígeno ni nutrientes, produciendo necrosis y finalmente perforación del tabique nasal. El otro grupo de estimulantes psicomotores son las metilxantinas. Estos compuestos son alcaloides, entre ellos tenemos cafeína, teofilina y teobromina. Lo contiene el té, de tal forma que una taza de té contiene aproximadamente 50 miligramos de cafeína y 1 miligramo de teofilina. El chocolate, una taza, contiene 250 miligramos de teobromina y 5 miligramos de cafeína. El café, una taza, contiene 85 miligramos de cafeína. Las bebidas colas, 360 mililitros, que es lo que contiene una lata, contiene 40 a 50 miligramos de cafeína. Y los energizantes tienen hasta 20 miligramos de cafeína cada 100 mililitros de energizante. Ese límite se estableció en el 2005 en nuestro país y antes se usaba hasta 35 miligramos cada 100 mililitros. El problema con la administración conjunta de energizante con etanol es que el energizante evita la aparición de los signos tempranos de ebriedad, permitiendo una ingesta mayor de alcohol. No evita las alteraciones producidas por el etanol, sino que demora la aparición de los síntomas. En cuanto al orden de potencia, teofilina es el más potente de todos, le sigue la cafeína y finalmente la teobromina, que tiene muy poca actividad. En cuanto al uso terapéutico de las metilxantinas, la teofilina se utiliza para relajar el músculo liso bronquial en el tratamiento del asma y también para aliviar la disnea en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, en los casos de EPOC. La cafeína y teofilina también se utilizan para tratar la apnea prolongada que se observa a veces en los lactantes prematuros. La asociación de cafeína con aspirina se utiliza para el tratamiento de cefalea, es lo que contiene la cafeaspirina. En la cafeaspirina se encuentra 40 miligramos de cafeína. Y la asociación de cafeína con ergotamina que se utiliza para el tratamiento de la migraña. Los efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central son muy explotados para aumentar la actividad y disminuir la somnolencia o la fatiga. Por ese motivo es que a veces se consume café para lograr esos efectos, o bien el mate, que también contiene metilxantinas. En cuanto a su cinética, se absorben rápidamente luego de la administración oral, rectal o parenteral. Se distribuyen en todos los compartimentos cerebrales, atraviesan la placenta y pasan a la leche y se unen a proteínas plasmáticas. La teofilina en mayor grado que la cafeína. En cuanto a la biotransformación, en el siguiente esquema tenemos la estructura química de las diferentes metilxantinas. En el centro tenemos representada la cafeína, que tiene 3 metilos, 1,3,7-trimetilxantina. Los tiene en esa posición justamente, en la posición 1, 3 y 7. Hacia arriba tenemos la teobromina, donde tiene 2 metilos, en posición 3 y 7. Es una dimetilxantina. Y la teofilina, que la tenemos hacia la izquierda, es la 1,3-dimetilxantina. La cafeína se metaboliza mediante demetilación y por oxidación en la posición 8.
La vía principal es la formación de paraxantina, donde pierde el metilo en la posición 3, transformándose en 1,7-dimetilxantina, que luego se demetila o se pierde el otro metilo en posición 7 y se transforma en 1-metilxantina, que luego se oxida en posición 8 formando el ácido 1-metilúrico. Las vías menores implican la formación de teofilina y de teobromina, o sea, la cafeína puede perder un metilo en la posición 1 y se transforma en teobromina, o bien pierde el metilo en posición 7 y se transforma en teofilina. En cuanto a la teofilina, se demetila, pierde el metilo en posición 3 y también se transforma en 1-metilxantina, que posteriormente se oxida, transformándose en ácido 1-metilúrico. La teofilina también puede perder el metilo en posición 1 y se transforma en 3-metilxantina. Este metabolito se excreta como tal. En cuanto a hay una vía que es la conversión de teofilina en cafeína. Esta es una vía metabólica importante en los lactantes prematuros, pero apenas es detectable en los adultos. En cuanto al mecanismo de acción, interfieren con la captación y almacenamiento de calcio por el retículo sarcoplasmático en el músculo estriado. Por ello van a aumentar la fuerza y duración de las contracciones en el músculo esquelético y cardíaco. Inhiben la nucleótido fosfodiesterasas cíclicas y por ello aumenta AMP cíclico y GMP cíclico. Son antagonistas de los receptores de adenosina. Estos receptores se encuentran en la membrana plasmática de casi todas las células. La adenosina aumenta el espacio extracelular cuando se reduce el aporte de oxígeno o cuando aumenta la utilización de ATP. La adenosina dilata los vasos sanguíneos cerebrales y coronarios y disminuye la frecuencia de descarga de las neuronas del sistema nervioso central, inhibiendo la liberación de neurotransmisores, particularmente de glutamato. Por eso estos compuestos, al antagonizar los receptores de adenosina, se va a ver el efecto contrario. Van a producir vasoconstricción y aumento de la liberación de glutamato. Teofilina también se observó que disminuye la formación de adenosina endógena al inhibir la actividad de 5' nucleotidasa. Esta enzima participa en la formación de adenosina a partir de AMP, de adenosina monofosfato. La teofilina se observó que tiene un efecto broncodilatador y esto se debería a que aumenta los niveles de catecolaminas que estimularían los receptores beta-adrenérgicos a nivel pulmonar. Por eso el efecto broncodilatador. En cuanto a la toxicidad que producen, la teofilina y la cafeína son poderosos estimulantes del sistema nervioso central. La teobromina es casi inactiva, mientras que la teofilina es la más potente. Disminuyen la somnolencia, la fatiga y producen aclaramiento de pensamientos. Por eso es que se consume café o mate para lograr esos efectos. Si la dosis aumenta, el individuo puede presentar nerviosismo, ansiedad, inquietud, insomnio, temblores, hiperestesia y delirio leve. Y con dosis mayores pueden provocar convulsiones focales y generalizadas. Estos efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central se deberían al aumento de glutamato que se produce como consecuencia de antagonizar los receptores a adenosina. Estimulan centros respiratorios produciendo taquipnea. A nivel del sistema cardiovascular, estimulan al músculo cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca. Dosis elevadas van a producir taquicardia, palpitaciones y arritmias. Y aumentan la resistencia cerebrovascular con disminución del flujo sanguíneo cerebral y de la tensión de oxígeno. Esa vasoconstricción cerebral
es la que permite revertir las cefaleas. Otros efectos menores producen náuseas y vómitos, tienen acción diurética, se observó que aumenta la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, aumenta la secreción gástrica de ácido y pepsina, aumenta la concentración de catecolaminas, por eso el efecto broncodilatador que habíamos comentado, también de gastrina y de hormona paratiroidea. Eleva la concentración de ácidos grasos libres y aumenta el metabolismo basal. El uso crónico, o sea, la ingestión prolongada y en forma crónica, puede producir tolerancia y dependencia física. Por la abstinencia de este tipo de compuestos se observa la producción de cefalea. Otro grupo de estimulantes del sistema nervioso central lo constituyen los antidepresivos. Estos compuestos se utilizan para tratar la depresión mayor y también pueden ser útiles para tratar la enfermedad maníaco-depresiva bipolar, o sea, para tratar la fase depresiva de dicha enfermedad. Dentro de los antidepresivos tenemos los tricíclicos. Estos compuestos, ahí tenemos la estructura química de varios de ellos. Estos compuestos tienen una estructura muy similar a los tranquilizantes mayores. En el primer caso, la imipramina, vemos que la única diferencia que tenemos con las fenotiacinas es que en los tranquilizantes mayores como fenotiacinas, el anillo del medio en los tranquilizantes mayores es un hexano con azufre en posición para respecto al nitrógeno, y en este caso tenemos un anillo de 7 átomos. La otra diferencia es que los tranquilizantes mayores tienen un sustituyente en posición 3 con alta densidad de electrones, o sea, tenían halógenos, y en este caso no los tienen. Esa diferencia estructural hace que algunos compuestos, como los tranquilizantes mayores, sean utilizados para el tratamiento de psicosis y son depresores, y en este caso son estimulantes del sistema nervioso central. Tenemos la imipramina, que es muy parecida a fenotiacina, tiene una cadena lateral de propilamina similar a la que tiene la clorpromacina, y hacia abajo se muestra el del análogo N-demetilado, que es la desipramina, o sea, pierde un metilo, ese grupo amino de la cadena de propilamina, y se transforma en desipramina. La amitriptilina es un parecido al tioxanteno, donde teníamos en los tioxantenos el anillo del medio, en vez de tener nitrógeno tenemos carbono unido en doble ligadura a la cadena lateral de propilamina. En este caso es parecido a esos tioxantenos. La amitriptilina también pierde un metilo de ese grupo amino de la cadena lateral, transformándose en nortriptilina. Y tenemos también otros compuestos como doxepina, trimipramina, protriptilina, amoxapina. O sea, es una amplia variedad de compuestos que tienen actividad como antidepresivos. Dentro de los antidepresivos hay algunos que son atípicos, como trazodona, que potencia las acciones de la serotonina, y fluoxetina, conocido como Prozac, que también es un inhibidor potente y selectivo de la recaptación de serotonina. Por lo tanto, aumenta la funcionalidad serotoninérgica y por eso llegaría a controlar los estados depresivos. Estos compuestos atípicos tienen la gran ventaja de no poseer los efectos adversos importantes de los tricíclicos, como es la acción anticolinérgica y cardiotóxicos. O sea, uno de los problemas que tienen los antidepresivos tricíclicos es que tienen acción anticolinérgica y producen una cardiotoxicidad importante. Estos compuestos atípicos producen alteraciones menores,
producen alteraciones gastrointestinales con náuseas, vómitos, diarrea, también anorexia, ansiedad, insomnio, temblor y dolor de cabeza. También se ha visto que son inhibidores de la citocromo P450, por eso pueden interferir con la acción de otras drogas. O sea, como primera elección, ante un caso de depresión, se utilizan los antidepresivos atípicos, los que bloquean en forma selectiva la recaptación de serotonina. Si estos no dan resultados, se recurre a los tricíclicos. Y finalmente, la última opción sería la utilización de los inhibidores de la MAO. Como ya dijimos, estos compuestos se utilizan para el tratamiento de la depresión mayor y para las fases depresivas de la enfermedad maníaco-depresiva, o sea, la enfermedad bipolar. También se utilizan para el tratamiento de síndromes que van acompañados por depresión, como el caso de alcoholismo, bulimia, ansiedad severa y padecimientos obsesivo-compulsivos. La imipramina es útil para el tratamiento de la enuresia en los niños mayores de 6 años, o sea, cuando los niños se orinan en la cama. Eso sería útil porque estos compuestos causan contracción del esfínter interno de la vejiga, posiblemente por su acción anticolinérgica. Otras patologías pueden responder a estos antidepresivos, como dolor crónico, neuralgias, migrañas, apneas nocturnas, fibromialgia, síndrome de intestino irritable y úlcera péptica. Estos efectos se producirían posiblemente por bloquear los receptores muscarínicos o bien por el bloqueo de los receptores de histamina de tipo H2. En cuanto a su farmacocinética, se absorben muy bien por vía oral, se distribuyen ampliamente, se unen fuertemente a las proteínas plasmáticas y por su liposolubilidad atraviesan barreras y por eso pueden producir los efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central. En la biotransformación, como ya dijimos, pierden C-metilo de la cadena lateral, transformándose en metabolitos N-D-metilados, que posteriormente se hidroxilan por las enzimas microsomales hepáticas y finalmente se conjugan con ácido glucurónico y se eliminan por orina. Ese metabolito N-D-metilado generalmente también tienen actividad, son activos y tienen la particularidad que la vida media de esos metabolitos N-D-metilados es el doble de sus aminas terciarias correspondientes. Estos compuestos producen su mecanismo de acción al bloquear la recaptación de aminas biogénicas como noradrenalina, dopamina y serotonina, y al producir la inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina, produciría la actividad antidepresiva. Antes del tratamiento tenemos la terminal nerviosa que libera el neurotransmisor para ejercer efectos sobre los receptores postsinápticos. Ese neurotransmisor después pierde efectividad porque es recaptado y ese neurotransmisor va a depositarse dentro de la vesícula o va a ser degradado por la MAO. O bien ese neurotransmisor que está en el espacio sináptico va a estimular los receptores presinápticos y cuando ocurre eso se va a producir una retroalimentación negativa con disminución de la liberación del neurotransmisor y de esa forma el sistema se autorregula. Cuando estamos ante el tratamiento con antidepresivos, en un primer momento, ese antidepresivo va a bloquear la recaptación del neurotransmisor. Por lo tanto, el neurotransmisor que es liberado va a actuar sobre los receptores postsinápticos y después va a perder efectividad porque es recaptado. En estos casos esto no ocurre porque estos antidepresivos tricíclicos bloquean la recaptación del neurotransmisor. Por lo tanto, van a permanecer en mayor cantidad en el espacio sináptico y van a empezar a estimular tanto los receptores postsinápticos como los presinápticos. Esa mayor estimulación de los receptores presinápticos va a producir una retroalimentación negativa bien marcada y por lo tanto va a comenzar a disminuir la liberación del neurotransmisor.
Con el tratamiento continuado de 1 a 3 semanas, se producen cambios adaptativos de los receptores con desensibilización o downregulation de los receptores presinápticos y sensibilización o upregulation de los receptores postsinápticos. Esto se produce por la menor liberación de neurotransmisor durante el tratamiento. Por la desensibilización de los presinápticos comienza a aumentar la liberación del neurotransmisor que va a actuar sobre los receptores postsinápticos sensibilizados, por lo tanto el efecto va a ser mayor. Por eso tenemos efecto antidepresivo después de 1 a 3 semanas de tratamiento, cuando se produce ese cambio adaptativo en los receptores pre y postsinápticos. También actúan como antagonistas de receptores muscarínicos colinérgicos, también bloquean receptores alfa-1 adrenérgicos y los receptores también bloquean los histaminérgicos H1 y H2. En la siguiente tabla se muestra la sintomatología producida por una intoxicación aguda con los antidepresivos tricíclicos. Produce una estimulación importante sobre el sistema nervioso central, también efectos cardiovasculares que pueden llevar a la muerte del individuo y también efectos por su acción anticolinérgica. Por la estimulación sobre el sistema nervioso central va a producir confusión, delirio, alucinaciones visuales y auditivas. También se produce hipotermia por actuar sobre el centro termorregulador del hipotálamo, depresión de la respiración por acción directa sobre el centro respiratorio, produciéndose hipoxia y depresión de los reflejos. Un 10% de los pacientes tratados presentan temblor fino o distonía, o sea, presentan reacciones extrapiramidales, y pueden provocar dosis más altas, mioclonos o convulsiones tónico-clónicas. Y finalmente, pueden llegar a producir coma. Sobre el sistema nervioso autónomo, como indica la tabla, va a producir sintomatología por su acción anticolinérgica, por bloqueo del receptor muscarínico. Por eso tenemos la retención urinaria, disminución de la motilidad gastrointestinal, disminución de las secreciones, sequedad de piel y mucosas, también midriasis y visión borrosa, y taquicardia por esa acción anticolinérgica. Sobre el sistema cardiovascular va a producir hipotensión postural. Eso se produce por la vasodilatación que se observa por bloqueo del receptor alfa-1 adrenérgico. También produce taquicardia por inhibición de la captación de noradrenalina y también por bloqueo de los receptores muscarínicos. Puede producir depresión directa del miocardio y disminución de la velocidad de conducción auriculoventricular, pudiendo producir arritmias ventriculares. Dosis elevadas pueden causar un bloqueo cardíaco completo. Después que el paciente recibe tratamiento y sale del coma y presenta signos neurológicos normales, aún puede llegar a morirse por una reacción tóxica cardiovascular residual. Estos compuestos pueden ser usados para tratamientos prolongados de depresión sin perder efectividad, o sea, no desarrollan tolerancia para los efectos terapéuticos. Sin embargo, pueden desarrollar cierta tolerancia para los efectos anticolinérgicos. Esto sería una ventaja porque con el tiempo tenderían a disminuir esos efectos anticolinérgicos por ese desarrollo de tolerancia. En cuanto al síndrome de abstinencia, ocasionalmente algunos pacientes presentan dependencia física. La suspensión abrupta de la administración de dosis altas puede producir malestar, escalofríos y dolor muscular. En el tratamiento de la intoxicación, la fisostigmina, que es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa, y hace que aumente temporalmente la acción de acetilcolina sobre el receptor muscarínico,
Esta fisostigmina no solo alivia los efectos antimuscarínicos, sino también los cardiotóxicos y los neurotóxicos. También fenitoína para bloquear la arritmia y las crisis convulsivas. Y finalmente diazepam para los problemas mioclónicos y distónicos.